Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Job, Job capítulo 1, versículo 1. Me dicen esta noche que puedo darle hasta que el Espíritu diga, así que no hay ningún problema, ¿verdad? Job capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Durante ese fin de semana vamos a hablar de un lema y un blanco hermoso. Apartados para Cristo, lograremos ¿qué cosa? Vamos a hablar de Job. Vamos a hablar solamente de ese versículo 1 del libro de Job. Job es una obra, una pieza literaria maravillosa de la literatura judía, y mucho lo que hay que decir del libro de Job. Hay una sociedad del libro de Job y cada año se reúnen para presentar los nuevos descubrimientos del libro. Se dan doctorados acerca del libro de Job. Y el libro de Job es un pedacito de la Biblia que ha dado mucha agua a beber. Es un poema escrito en forma de poesía y es maravilloso libro. Y me siento tentado a hablar un poco del libro, pero después de la oración, ¿le parece bien? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar, este santo día, para hablar de usted, para conocerle a usted, para acercarnos a usted. Muchas gracias, Señor, por los ángeles presentes en este lugar. Gracias, Dios, por la manera tierna y hermosa como su Espíritu ha tocado cada corazón presente. Pero más gracias por haber venido a acompañarnos. Querido Dios, revélese a cada persona presente en este lugar, pero también a los amigos y amigas que en cualquier parte del mundo están escuchando este mensaje. Que el estudio de su palabra sea presentado por su Santo Espíritu. Que sean sus palabras, que sean sus razonamientos. Que cada uno de nosotros salga de este lugar con el firme propósito de conocerle más a usted, de reflejar su carácter y vivir para la gloria de su nombre. Concédanos su Espíritu para entender su verdad. Y al estudiar su palabra, Santo Padre, quite de nuestra mente todo ruido, que solo su voz dulce, su voz tierna, su voz melodiosa, su voz profunda, pueda calar hasta lo más profundo de nuestro ser. Nosotros le amamos, Dios, y quisiéramos ser como los ángeles, puros, limpios y santos, para adorarle como usted merece. Perdone nuestra adoración débil y coja, nuestra adoración como usted sabe que es. Bendito sea su nombre, Dios. Diríjanos ahora y siempre. Derrame bendiciones abundantes sobre sus hijos presentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Creo que es ético y también razonable decir algunas cosas del libro de Job. Hay muchas discusiones sobre el autor del libro de Job, pero vamos a resumirlo diciendo que lo escribió Moisés. Hay muchas razones para demostrar que Moisés lo hizo, pero no es el momento ni la ocasión de hablar de eso. Job es un personaje real. Job es una persona real, alguien que vivió en realidad. Y Moisés presenta y expresa en el libro la experiencia de Job. En el libro de Job aparecen detalles curiosos y fascinantes. Por ejemplo, si usted lee el libro en el capítulo 1, descubre que todo el incidente comienza en el cielo. Y descubre también que Dios está recomendando a un ser humano. Y que lo está haciendo precisamente delante y a Satanás. Si usted mira detenidamente, descubre que hay una reunión de concilio celestial. Y si sigue mirando, aparece un diálogo muy serio entre Dios y Satanás en relación a un ser humano. Dios recomienda, Satanás acusa. Dios recomienda, Satanás acusa. Cuando la escena sale del trono celestial y llega a la tierra, entonces notamos a Satanás destruyendo a Job. Vemos a Job en una segunda escena glorificando a Dios a pesar de perderlo todo. Y luego entonces se reúne otra vez el concilio celestial. Y Dios vuelve otra vez a recomendar a Job delante de Satanás. Lo interesante del caso es que Dios habla de Job en una forma tan interesante. Y no solamente a Satanás, sino a los representantes de todo el universo. Diciendo que ese Job es una persona perfecta y recta. Que es temeroso de Dios y que es apartado del mal.
Dios está diciendo lo que Él piensa y opina acerca de Job, un ser humano. Una persona que vive en un mundo pecaminoso, una persona que nació pecaminosa, una persona pecadora, una persona que vive en la tierra, una persona que vive bajo el príncipe llamado Satanás, y Dios lo recomienda, y no solamente a seres humanos, lo recomienda al concilio celestial, y lo recomienda delante de Satanás. Y ahora pasa la primera prueba, y entonces viene el segundo capítulo, y viene la segunda prueba, y después de estar lleno de llagas, entonces comienza el centro del libro, el núcleo del libro. Los amigos de Job, que supuestamente vienen a consolarlo, se constituyen entonces en defensores de Dios y abogados del diablo. Mire qué interesante. Defensores de Dios y abogados del diablo. Lo curioso es que la perorata, la discusión, el enfrentamiento entre Job y sus amigos nos enseña lecciones maravillosas. Número 1, no debemos defendernos. Ay, que Dios sea quien nos defienda. Cosa linda. Miren, ojalá pudiéramos dejar todo esto al lado y pararnos ahí de frente y pasarnos la noche hablando de este lío. Los tres amigos de Job que llegan empiezan a acusarlo. Hay una cantidad de textos que tenemos rayados allí. Lo acusan hasta de ladrón. Y el error de Job fue defenderse. Ellos lo atacan y Job se defiende. Lo atacan y Job se defiende. Lo atacan y Job se defiende. Y después que pasa en el show de te ataco y te defiende, entonces los amigos dijeron, nos rendimos. Pero en el ambiente había un muchacho joven llamado Eliú. Y él le dice, oh, ¿y qué le pasa a las canas? ¿Se cansaron? Ahora me toca a mí. Agárrate tu hoja, aquí voy. Pero el enfoque de Eliú es diferente. El enfoque de los amigos de Job era que la persona que le vienen desgracias, le vienen porque cometió pecado. Y eso es un craso error. No necesariamente porque cometió pecado. Oigan, ¿podemos leer una cita de la Biblia peligrosa? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿La leemos o no la leemos? Sí. Oigan lo que los amigos de Job aprendieron de Dios, se lo enseñó un demonio. La mayoría de los seres humanos tienen un concepto de Dios enseñado por los demonios. Ay, mamacita, se me tiene un problema el pastor. ¿Lo leemos? ¿Lo leemos? Job capítulo 4. Job capítulo número 4. Está hablando Elifaz. Está defendiendo su punto. Recuerde que uno de los tres, recuerde que está acusando a Job. Recuerde que su concepto es, la filosofía, que la desgracia y el mal llegan porque usted cometió pecado. ¿Cuántos pecados estaba cometiendo Job? Ninguno. ¿Quién recomendó a Job? Dios. ¿Qué había dicho Dios de Job? Que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Le vinieron desgracias? Sí. ¿Lo perdió todo? Sí. ¿Estaba enfermo? Sí. ¿Estaba hecho leña? Sí. Sí, Señor. ¿Por qué era malo? No. ¿Por qué era bueno? Sí. No. Oiga, qué interesante. Qué bueno. Capítulo 4, versículo número 12. El asunto también me era a mí oculto, dice Elifaz. Mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Ay, espérese, déjeme explicar esta mujiganga. Tengo esta cosa verde aquí porque estamos en un hotel. Estamos en un hotel, ¿verdad que sí? Ok, podemos seguir. Sí, muchos chismosos que van a ver la cosita verde en cualquier lugar del mundo. Ah, mira el pastor con una mujiganga verde en la mano. Es porque estamos en un hotel. Ok, seguimos. Versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. Ay, mamacita linda. ¿Qué se paró? Un fantasma. ¿Con qué asocia usted los fantasmas? Con el diablo. Con el diablo. ¿Quiénes son los que aparecen simulando que son otros familiares muertos? Los demonios. ¿Quién vino a hablarle a este caballero? Un demonio. Y oigan lo que piensan los demonios de Dios. Muchachos, abran los ojos. Ustedes están muy serios, espérense, vamos a relajar la cosa un poco. Le decía a Noemí que cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Era como uno de ustedes. Era un niño. Hoy estaba comenzando a echar barba. Recuerdo que me salió un poquito de barbita por aquí, no me la quería quitar. Y me estaba recién comenzando el bigote y mamá me decía, mi abuelo nunca se quitó el bigote. Y yo le dije, mamá, yo nunca me voy a afeitar el bigote por amor a ti. Me estaban saliendo las primeras cositas por aquí.
Y tenía como un semiafro que se usaba en ese años 70, mi mini afro. Y así llega a la iglesia con este looking for. Y el ver estos rostros que han estado al pie del cañón tantos años, me dan una alegría y un gozo tan grande. Hay algunos que ya se fueron. El doctor Cabral, el hermano Pedro Bisonó. Es una lista larga de algunos que ya se fueron. Ay, los saludos del doctor Cabral y la afabilidad de Bisonó. Trabajé en la Librería América. Yo creo que yo también me estoy poniendo viejo, ¿no le parece a ustedes? Mejor sigamos, dejemos el problema. Seguimos. ¿Qué dijo el fantasma? Perdón, ¿qué dijo este demonio? Cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? Menos que se hablan los demonios. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía. Qué mentira tan grande. Y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. ¿Quién es que está hablando? Este libro de Job es un libro profundo. Es un libro profundo. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Le parece que es un mensaje positivo en lo que acaba de decir este demonio? Entonces esa es la mentalidad de los amigos de Job. Con esa mentalidad vienen a acusar a Job, vienen a atacar a Job. Y si usted lee el libro de Job se queda boquiabierto de tantas barbaridades que estos amigos dicen. Bueno, dejemos los amigos de Job tranquilos. Luego de que los amigos de Job hablan, entonces viene Dios, capítulo 38, y empieza a hablar con Job. Y qué cosa linda al final. Cuando Job, capítulo 42, mire qué cosa linda. Me estoy adelantando a cosas que no debería decir ahora. Y sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo con el tiempo, y es en serio, Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Me defendí porque yo no te conocía. Peleé y discutí porque yo no sabía quién eras tú. Estaba defendiendo mi posición, mis actitudes, porque yo no te había visto. En realidad, Señor, tenía un concepto equivocado de ti. Tenía una idea acerca de ti. Había pensado cosas acerca de ti. Inclusive, había vivido lo más perfectamente posible pensando en ti. Pero ahora que te veo me doy cuenta que ninguna de mis justicias tiene sentido. Que yo soy sencillamente un ser humano pecador. Que no hay nadie que se presente delante de ti y presente manos limpias y corazón sincero. Señor, me arrepiento. Señor, te pido que me perdone mi osadía, me perdone mi atrevimiento. Cuando usted lee el libro de Job, descubre que Job comienza a defenderse delante de Dios. Si yo pudiera encontrarme con Dios, si yo pudiera defender mi causa delante de Él, yo iría delante de Él y le alegaría: Señor, ta, 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 ta. Si yo pudiera ir a la silla de Dios, yo le diría ta, 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 ta. Y ahora que lo tiene enfrente, ahora que lo puede ver, ahora que puede empezar su perorata, dice: yo verdaderamente soy un fracaso. Es hasta que usted tiene ese encuentro con Dios que descubre lo que usted es. Es hasta que usted conoce a Dios así que logra la santidad. Hasta que usted no conoce personalmente a Dios, su vida no es lo que debería ser. Es cuando se conoce a Dios que todo comienza a cambiar. Es cuando se camina con Él. Es cuando se relaciona uno con Él. Es cuando uno lo ve a Él. Es cuando uno lo escucha a Él. Es cuando Él personalmente te revela sus misterios. Es cuando su vida se revela en la tuya, que entonces te convierte en un poder de Dios para toda la humanidad. Estábamos en la Universidad de Argentina hace unos meses. Había millares de jóvenes ahí delante.
Y es interesante cómo nos advertían, no se atreva a hacer un llamado y si lo hace no se preocupe que nadie va a pasar al frente. Le digo, qué interesante evangelista que le digan que es un llamado y nadie va a pasar al frente. Y me asustaron. Aquí tenemos un par de argentinos, así que no hable muy rápido, duro de los argentinos, porque acá hay dos. La familia de Francisco son personas que aman a Dios. Son gente muy sencillas. Y han decidido andar con su servidor por muchos lugares. Y ellos no saben el lío que les espera. En Nueva York casi lo tenían al volar porque no lo dejaban ni comer ni respirar. Terminaba una persona y venía el otro, y terminaba el otro, y eso era mañana, tarde y noche. Hubo un momento que le dije, no amiga, váyase para su casa. Estaba lista esa mujer. Y el caballerito también. Este fin de semana hagan fila o pónganse en una lista si necesitan hablar con ellos. Ellos son psicólogos clínicos muy buenos. Tienen sus oficinas en Filadelfia y son muy buenos. El anuncio es gratis y las entrevistas también. No tienen que pagar nada. Job capítulo 1, versículo 1. Miren, vamos a hablar en serio. ¿Cuántos minutos que me quedan? No me apuro. Le echan la culpa a la hermana aquí que está muy contentosa. Ella dice, una vigilia. Así que me le echan la culpa a ella. Job capítulo 1, versículo 1. Dice el verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aparecen tres frases: perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Las tres frases significan lo mismo. La figura literaria que aparece en el versículo 1 se llama paralelismo de las líneas. La figura literaria hebrea, paralelismo de las líneas, significa que una misma idea se presenta in crescendo. Es decir, la misma idea se presenta desde abajo y va creciendo hasta el final, la última frase que define todo lo que las frases anteriores quieren decir. Dice el versículo 1 que Job era perfecto y recto. ¿Qué significa eso? Que era temeroso de Dios. ¿Qué significa eso? Que era apartado del mal. Qué cosa linda. La figura literaria paralelismo de las líneas aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies y lumbrera. ¿Qué significa que la lámpara es? ¿Qué significa? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa eso? Que es lumbrera a mi camino. ¿Se entendió? Cuando vemos en esta figura el paralelismo de las líneas, notamos por qué en el libro de Job, capítulo 1 y 2, aparece 3 veces la frase. Y notamos por qué Dios, cuando va a hablar de Job, usa esa sola frase. Cosa linda. Y este fin de semana vamos a gozarnos con esas 3 frases, porque hay un significado profundo en la misma. De hecho, cuando la descubrimos y la hacemos nuestra, entramos en un nivel de vida que antes no vivíamos. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Verdad que eso es para preocuparse? Le tengo buenas noticias. Qué cosa linda. Dice la sierva de Dios que no deberíamos preocuparnos por lo que Dios y Cristo piensan de nosotros, sino que deberíamos ocuparnos en saber lo que Dios piensa de Cristo, quien es nuestro sustituto. Amén. Alabado sea el nombre. ¿Qué piensa Dios de Cristo? ¿Y qué piensa Dios de usted? Seamos sinceros esta noche. ¿Verdad que hay cosas que ajustar en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Cuánto tienen que ajustar cosas? A ver, levanten la mano los que tienen que hacer ajustes en su vida. Bienvenido, yo también. Yo también, querido. En el Salmo 19, versículos 7 al 10, mire lo que dice. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo significa lo mismo. Paralelismo de las líneas. Una figura hebrea muy usada por los judíos. ¿Por qué la usa Dios? Me gusta Dios. Miren, a mí me gusta tanto el Señor, porque el Señor en una cosa sencilla hace un mar de significado. Papá Dios es profundo, profundo, profundo.
Pero lo hacen de una forma tan sencilla que uno se pasa a la eternidad y no alcanza la profundidad de lo que Él hizo. ¿Es cierto o no lo es? ¿Sí o no? En Génesis 6:9 hay un pasaje que vamos a trillar un poco este fin de semana. Génesis 6:9. Dios hablando de Noé. Génesis 6:9. Recuerde que estamos hablando del versículo 1 del libro de Job. Génesis 6:9, paralelismo de las líneas, dice: estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo dice ahora? Noé, varón justo, era como perfecto en sus generaciones. ¿Qué más dice? Con Dios caminó ¿quién? ¿Qué dice Dios de tu vida? ¿Sabían que a Dios le gusta escribir poemas? ¿No lo sabían? Me encantan los poemas de Dios. Son tan lindos. Ahora, ¿sabe qué me gusta de Dios? Que cuando encuentra de quién hablar bien, se goza. Cosa linda. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Dios está recomendando a Job. Dios quiere hablar bien de sus hijos. Dios quiere presentarlo ante el concilio celestial. Dios quiere decir cosas maravillosas de sus hijos. Dios expresa en forma clara esta tríada, estos tres caballeros que honran y alaban y glorifican su nombre. Job capítulo 14, mire lo que Ezequiel capítulo 14, perdón, gracias, versículo 12. Dice el verso 12. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. ¿Qué dice ahora? Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Le pone nombre, sí o no? Sí. Mire qué cosa rica sigue diciendo. Mire qué cosa rica. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Conocía Dios a esos tres caballeros? Sí. Mire más. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. 3 veces está diciendo esto el Señor. Miren la número 4. O si enviare pestilencia sobre la tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Pueden los seres humanos en un mundo pecaminoso y malo lograr la santidad, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Apartados para Cristo significa lo mismo que santidad. Porque ser santo es estar apartado para un uso sagrado. ¿Sí o no? Sí. 18 años tenía cuando llegué a la iglesia y 19 cuando me bautizaron. Y le decía a Dios: Señor, si usted es real, yo voy a ser cristiano. Si usted no es real, sino que es un cuento de alguno que se lo inventaron, dejemos esto de una vez. Si usted es real, yo lo quiero conocer. Yo quiero hablar con usted, quiero que seamos amigos. Quiero que me acompañe, quiero que seamos bien íntimos. Y toda mi vida la voy a dedicar a usted. Pero yo necesito verlo en mi vida. Yo necesito verlo en mi vida. Yo no puedo creer en un Dios que anda por allá arriba haciendo quién sabe qué cosa. Si usted es real, yo lo quiero ver en mi vida. Ya pasaron 30 años. ¿Saben que cuando llegué a la iglesia, habían algunas personas que están aquí, estaban bien jovencitas? Mejor sigamos con esto, ¿no? Mejor sigamos. Mejor sigamos con esta cosa. ¿Qué piensa Dios acerca de Job? Job capítulo 1. Mejor trabajemos con lo que tenemos que trabajar. Job capítulo 1,
versículo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice el versículo número 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está recomendando a Job? Dios. ¿Quién piensa así de Job? Dios. ¿Quién era Job? Un ser humano. Capítulo 2, versículo 3. Mire lo que vuelve a decir Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Lo está recomendando Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe Dios quién eres tú? Sí. ¿Sabe qué está pasando con tu vida? Sí. ¿Sabe lo que eres en realidad? Sí. ¿Qué dice Dios de ti esta noche? Cuando se reúne ante el concilio celestial, ¿qué habla de ti? Cuando los representantes del universo se reúnen, ¿qué piensa Dios de ti? En su diálogo con el Señor Jesús, ¿qué opina de ti? ¿Has pensado alguna vez qué piensa Dios de ti? Cuando me bautizaron, tenía 19 años. Con la amenaza de ser echado de mi casa si me bautizaba. Me bauticé escondido. Toda la ropa del bautismo tuve que echarla en una funda plástica y echarla a la basura. Y llegar a casa después de secarme bien el pelo, porque ahí mamá. 17 años y 6 meses después, mi mamá estaba muy enferma. Y entonces le hice la maravillosa pregunta. Y me dijo que sí. 17 años preguntándole si aceptaba al Señor, y dice que no. Y la respuesta que me dio me ha comprometido toda la vida. Dije, ¿por qué ahora sí, antes no? Recuerden que yo fui joven como ustedes también en la iglesia de Gasco. Me dice, ahora digo que sí, porque tengo muchos años mirándote. Y si hubiera encontrado cosas malas y sucias en ti, jamás hubiera aceptado a Jesucristo. Si hubiera sabido que tú eres un mentiroso, un hipócrita y un falso, yo no hubiera dicho que sí. Mi mamá estaba en una cama muriéndose, tenía cirrosis hepática, y empecé a llorar. ¿Se imaginan si me hubiera llevado de abrirle la puerta a aquella rubia de la historia que ella? Ojalá no lo sepan. Algunos chismosos sí se la saben. Ay, mamá, oiga, ¿cuánto lío se hubiera armado si hubiera abierto esa puerta, Se hubiera perdido mi mamá. ¿Se han dado cuenta que el pecado no se puede ocultar? El pecado tiene un olor y un aroma. El pecado hiede. Y el que está metido en pecado cree que nadie lo sabe, pero sabe que todo el mundo está oliendo el pecado ese. Y se ponen un perfume de cualquier color, de cualquier olor, pero hiede el pecado. Déjate de cuenta. Si tú andas sucio, querido, la gente lo va a saber. ¿O no? Mejor este fin de semana arregla tus cosas con el Señor y te garantizo que vas a lograr la santidad. Amén. Qué lindo cuando hice el funeral de mi mamá, sabiendo que estaba sellado para la eterna salvación. Amén. Cosa rica. Hoy pasamos para venir aquí, cerca del cementerio del Ingenio, donde está enterrada mi mamá. Murió en el mes de marzo, 16 de marzo de 1997. Y perdonen, pero yo no puedo olvidar esos años de juventud, cuando las hormonas se me revolvían y yo quería hacer una poca vergüenza y decía, no debo. Y el diablo decía, corre el negro ahora. Yo también tuve hormonas cuando era un adolescente. Y cuando veía a la muchachita bonita, imagínense toda esa muchachita bonita que ven en la iglesia. Estoy hablando de mi época, ahora yo no estoy hablando de ahora, estoy hablando de mi gente. Mejor sigamos. Capítulo 42, versículos 7 al 10. Dios es lindo. Dios es lindo, Dios es maravilloso. Cuando Job reconoce que no ha hecho bien estar defendiéndose, entonces papá Dios viene a hablar con Job otra vez. Capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Una pregunta, ¿estaba Job lleno de llagas? Sí.
Cuando Dios le habló estaba lleno de llagas. Cuando los amigos le hablaron estaba lleno de llagas. Cuando Eliú le habló estaba lleno de llagas. Cuando, ¿sí o no? Cuando se defendió estaba lleno de llagas. Y ahora Dios le habla y sigue lleno de llagas. Y entonces Dios le dice a Job: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, le dice a Elifaz, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Estaba Job lleno de llagas? Estos amigos lo habían acusado, lo habían maltratado, lo habían acusado de ladrón, de sinvergüenza, de bandido, de falso, de mentiroso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora le dice Dios: mira, mi negro, así podrido como estás, con gusanos como estás, esto que te apalearon, ahora ven, ofrece sacrificio y ora por ellos. Cosa linda. Dios no lo ha sanado, Dios no le ha quitado la desgracia, está en medio de su desgracia. Y ahora Dios no lo humilla presentándose él solamente, sino que lo humilla delante de los amigos que lo maltrataron. ¿Cómo es eso, Señor? Me gusta Dios, porque tu orgullo Él no lo va a apapachar. Espérese, esa palabra no es de nosotros. Perdonen que el lenguaje mexicano se me atraviesa muchísimas veces. El Señor no va a ñoñar nuestro orgullo. Oiga, se me dan unos líos por allá porque ese lenguaje mexicano se me ha atravesado en la boca. Y en donde quiera tiro mi mexicanado. ¿Sí o no? Sí. Y cuando Job oró, versículo 10, mire qué cosa linda. Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué dice ahora? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué tienen que hacer con los que te maltratan? Ora por ellos. ¿Qué tienen que hacer con los que no te quieren? Ora por ellos. ¿Se atreven a hacerlo? ¿Quieren lograr la santidad? ¿Verdad que hay mucha gente que no nos quiere? A unos no nos quieren porque somos feos. A otros no lo quieren porque son bonitas. Y por alguna razón alguien no te quiere. Decía una joven en Nueva York, muy convencida: nosotros todos no somos billetitos de $20 para que le caigan más de bien a todo el mundo. Digo, los de $20 le caen bien. Decía, claro, me caen bien los de 100. $20. ¿Verdad que hay personas que no le caemos bien? ¿Verdad que hay gente que no nos quiere? ¿Verdad que hay gente que nos ha maltratado? ¿Qué debemos hacer por ello? Quisieran este fin de semana entender la mecánica de la santidad. ¿Sí o no? Sí. Cuando conocí a un muchachito, yo era bien flaquito. Bien flaquito. Una vez fuimos a iglesia en San Pedro. Y en la iglesia no descubrí muchas cosas lindas de mi vida. Descubrí que yo quería ser parte de las ovejas del Señor. Que yo no quería ser grande ni famoso. Que lo único que me importa en la vida es hacer los mandados de Dios. Y muchas veces le digo a los amigos que no entiendo por qué Dios señaló. Imagínense, ¿quién soy yo? Todavía no entiendo por qué a mí. A veces les digo, búscate otro. Búscate otro. Yo puedo ir a ayudar. Búscate otro. Hemos ido a muchos lugares, hemos vivido experiencias maravillosas, hemos visto cosas interesantísimas. Pero descubrí eso al principio de mi ministerio. Por eso nunca he querido dejar de ser un pastor. Quiero estar con las ovejas del Señor. Se atreven ustedes a tomar la decisión de buscar la santidad sinceramente. ¿Verdad que usted tiene en su mente personas que usted no lo quiere? Oigan, ¿verdad que posiblemente este fin de semana hay algunos que se miren a atravesar? ¿Saben que esos mexicanos no saben lo que significa cortarse los ojos? ¿Verdad que aquí algunos se cortan los ojos? Este fin de semana vamos a ser bien sinceros. Déjese de estar escondiéndose. Si usted sabe que tiene espérese, esa palabra no es de aquí. Si usted sabe que tiene un truño, un problema con alguien este fin de semana, usted va a tener que hablar con esa persona este fin de semana. ¿Se atreven? ¿Se atreven a hacerlo? ¿Y orar a Dios por esa persona? ¿Sí o no? Sí.
Cuando Job oró a Dios por los amigos que lo maltrataron, ¿se sanó o no se sanó? Sí. ¿Le duplicó Dios? Sí. Entonces ya no se defienda más. Si Dios piensa bien de usted, si Dios tiene buena opinión de usted, usted no tiene que defenderse delante de la gente. Usted no tiene que ser abogado del diablo. Usted solamente tiene que vivir. Jesús no se defendió. Jesús no trató de demostrar lo que Él era. Él era y punto. Y si Dios dice que tú eres, ¿quién necesita demostrarle a nadie? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios habla bien de ti, ¿quién puede hablar mal de ti? Mire lo que dice Pablo, Romanos capítulo 8. El asunto de la santidad a partir de Job es una belleza. Miren, le tomé la palabra hasta que el Espíritu diga, Job, Romanos capítulo 8. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo número 8. Mire las palabras del apóstol Pablo en relación a nuestra salvación. Dice el versículo número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? A ver, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué separó a Job del amor de Dios? Nada. La Biblia dice que después que acabaron con sus bienes, después que le mataron los animales, dice en el capítulo 1, dice que tenía muchísimos criados, y después que mataron a todos los criados, inclusive bajo fuego del cielo, todos creían que era castigo de Dios. Después que le acabaron con todo, y después que le mataron los hijos, y después que le arrasaron todo, y después que le quitaron la salud, hasta la mujer se la quitaron. Dirán, pastor, ¿qué le pasa a usted? Job capítulo 2 versículo 9. Mire lo que dijo esa mujer. ¿Se la quitaron o no se la quitaron? Job capítulo 2 versículo 9. Dice el verso 9. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿La perdió o no la perdió? Sí. ¿Le tomó Dios en cuenta eso a la mujer? No. Tiene 5 puntos. Dios sabe que cuando las mujeres son sometidas a mucha presión, pierden el equilibrio. Papá Dios es un caballero. Papá Dios es lindo. Me gusta Dios. Me gusta Dios. Todo un caballero. Para nada le reclama a la mujer. Al contrario, le da 10 hijos más. ¿Sí o no? Con la misma mujer, querido. ¿Con la misma qué? Con la misma mujer. Sí, no me vengan a mí de que con parcelas y sucursales de ese beso. Sea serio, sea serio. Creo que tenemos que ir terminando este asunto. En el libro de Job se esconden verdades que pocas veces son tocadas. Voy a tocar algunas cositas, solamente así rapidito, para entrar en la parte final. Le tengo una noticia triste. No hemos entrado al tema de esta noche. El tema de esta noche se llama apartado del mal. Y como es una vigilia, aquí no están esperando a nadie, seguimos y cambiamos el cassette y le damos a esta cuestión. ¿Le parece bien? Y ustedes pagan los platos rotos entonces. Job capítulo 1. Ponga atención a este breve estudio. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes dice? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás vino entre los hijos de Dios. ¿Tenía Satanás que estar en esa reunión? No. ¿Por qué estaba en esa reunión? En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, dice que Adán fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. En el capítulo 5 del libro de Génesis, dice, Génesis capítulo 5, versículo número 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Si Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza llamado Seth, y a Adán fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién era hijo Adán? San Lucas capítulo 3 versículo 38. Mire qué cosa linda. Esto es muy importante, queridos. Lucas 3:38 dice:
hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿De quién era hijo Adán? De Dios. Entonces, entre esos que estaban representando los mundos conocidos, ¿quién debió estar representando la tierra? El Hijo de Dios. Pero después del pecado, ¿quién se hizo príncipe de la tierra? Entonces, ¿quién representaba la tierra? Y es interesante la respuesta de Satanás cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Le dice, de rodear la tierra y de andar por ella, es decir, de andar por mis dominios, de mirar por donde yo gobierno, de viajar por donde yo soy el jefe. ¿Andan los diablos por todas partes? Sí. Le tengo buenas noticias también. Es lindo leer ahí como dice que los ángeles también andan por todas partes. Me gustaría un día, vamos a preparar una serie sobre los ángeles. Hay tanta experiencia hermosa que he vivido con los ángeles. Son cosas que nunca me he atrevido a decir en público porque, vamos a ser sinceros, ¿verdad que nos hemos convertido en unos incrédulos de primera fila? ¿Estamos sinceros, sí o no? Sí. Bueno. Qué bueno, ni bueno. El mismo Dios que empezó en el Génesis y terminó en el Apocalipsis, ¿no es el Dios que está con nosotros hoy? Amén. ¿Sí o no? Amén. Veamos un poquito más, porque esto es sabroso. Daniel capítulo número 4. Daniel capítulo 4, versículo 10 en adelante. ¿Recuerdan en Daniel el sueño de Nabucodonosor con aquel árbol? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Era un árbol grande? Sí. ¿Sí o no? ¿Las aves estaban en sus ramas? Sí. ¿Todos los animales estaban debajo de las ramas? Sí. ¿Representaba ese árbol grande a Nabucodonosor? Sí. Mire qué cosa rica, Daniel capítulo 4. Aquí hay unos detalles muy sabrosos. Versículo 10. Recuerde que estamos hablando de lograr la santidad. Y usted tiene que estar consciente que cuando nadie lo está mirando y está con la muchachona, no sea bobo, te están mirando, querido. Te están mirando. Ahora, no te dejes caer, te está chequeando, compadre. Dice el versículo 10, capítulo 4. Daniel, capítulo número 4. Daniel 4, 10 al 17. Oiga, tapó la goma esta cuestión de la luz. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 17. La tecnología. Dice el versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra, ¿qué cosa? Un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él, ¿qué dice? Toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí, ¿qué dice ahora? Un vigilante y santo descendía ¿de dónde? Del cielo. Y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Pregunta número 1. ¿Estaba este vigilante dando una sentencia, sí o no? Sí. La palabra sentencia es asunto que se trabaja en los tribunales, ¿sí o no? Sí.
¿Hay una corte en sesión en el reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Está Dios al frente de esa corte como juez? ¿Sí o no? ¿Participan los ángeles? ¿Sí o no? ¿Participan los seres de otros mundos conocidos? Sí, Señor. Es el concilio celestial. En la tierra no estamos viviendo como chivos sin ley. Cada día se pesa tu vida. Cada día se sabe qué está pasando contigo. Cada día hay vigilante y santo mirando la tierra y sabiendo qué está pasando con la vida tuya. Cada día hay un informe que se presenta a Dios. Cada día hay seres que están mirando tu vida. No estás solo. Cuando los amigos se van, cuando la gente te traiciona, cuando todo parece acabar, esos seres espirituales y poderosos están al lado tuyo, están contigo. Dios jamás ha abandonado a sus hijos. He viajado por muchos lugares. Una vez estaba en Paraguay y me pasó una noche algo espantoso. Puedo sentir cuando el diablo se acerca y me quiere venir. Y esa noche salimos de la iglesia y había una parejita de jóvenes que querían que fuera a su casa, pero algo me decía que no, y yo no quería ir, pero insistieron tanto que convencieron al pastor. Oiga, y fuimos a la casa, pero yo sentía algo raro. Cuando llegamos a la casa tenían de mascota nada más y nada menos que un conejo negro. Yo no soy racista porque yo... Pero como que los conejos yo les tengo mucho respeto. Cuando llegué a la casa me sentí nervioso y sentí esa impresión tan fuerte que el don me dijo: no salga a la calle solo. Yo debía irme solo a la casa, como 4 o 5 esquinas, un lugar bien raro. Y dije: bueno, si el Señor no quiere que me vaya solo, no me voy solo. Y le dije a las personas: ¿me pueden prestar su teléfono? Sí, cómo no. ¿Pueden llamar al pastor? Sí, cómo no. Y llamamos al pastor, y entonces me vino a buscar. Esa noche me pasé un buen rato arrodillado orando al Señor. Me dijo: hay una lucha muy fuerte esta noche. Y esa noche peleé con unos diablos en el sueño como usted no tiene idea. ¿Es real Satanás? Sí. Entonces, ¿por qué usted vive de cualquier manera? ¿Es real el mal? Entonces, ¿por qué juega con el pecado? ¿Cómo puede tener poder de Dios? ¿Cómo puede tener santidad si tú sabes que estás jugando con el pecado? ¿Sí o no? Sí. ¿Le puedo decir un par de cosas en serio? Sí. ¿Se van a ofender? No. Pues no se la digo. ¿Se van a ofender? ¿Sí o no? Sí, si se ofenden se las digo. ¿Se van a ofender? Sí. Oye, ¿no se han dado cuenta cuando ustedes se incomodan, reaccionan? Sí. ¿Así o no? Cuando te hacen incomodar, tú o haces una cosa o haces la otra. Cuando no te hacen incomodar, tú lo tomas como pues. No, yo quiero que se molesten. Y si quieren me cortan los ojos. Total, no se va a ver. ¿Hay un concilio celestial? Sí. ¿Se reúne ese concilio celestial? Sí. ¿Está Dios en ese concilio celestial? Sí. En el deseo de toda la gente, página 11, dice la sierva de Dios: nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Patriarcas y Profetas, página 150-151. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. ¿Quién está estudiando el universo? La tierra. ¿A quién están estudiando? A ti y a mí. Somos los capítulos de ese libro. ¿Qué están leyendo en nuestra vida? Oiga, venía de Perú, de la Universidad de Perú, de Armas, una semana de oración. Tomamos el avión a las 12 de la noche y claro, si usted toma un avión a las 12 de la noche, usted tiene que dormir. Eran 8 o 9 horas para llegar a Miami, Houston, yo no sé a dónde era que íbamos a llegar. A Houston. Bien, llegamos al avión, teníamos hambre, llegamos al aeropuerto, andaba con el pastor Puesán. Y me dice el pastor: Porti, ¿usted no tiene hambre? Digo: sí, tengo hambre. Entonces, ¿vamos a comer algo? Sí, que nos hicieron una ensaladita ahí de unas verduritas. Eso no supo a nada, espérame. Entramos al avión y nos sentamos. Y estaba todo el mundo acomodado y al rato viene una muchacha ¿de dónde era esa muchacha? De Austria. Una muchacha alta, muy elegante, muy buena moza. Y digo: ay, Señor, mándala para otro lado, que no le toque aquí al lado mío. Sí, pues si usted puede ir a la tentación, huya.
¿Pero qué dice usted? Ay, mándala para acá. No. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, compadre. Y viene la tipa y se me para al lado y me dice con permiso, en un español muy claro. Digo, ¿cómo no? Me salgo. La tipa entra y se sienta. Y me siento y digo, mira señor, yo no quiero que nada me quite mi concentración. Y empieza a preguntarme ella, ¿y de dónde viene usted? Digo, ay no. Digo, yo vengo de aquí de la Universidad de Lima, de Perú, de aquí de Ñaña. Dice, yo vengo de Bolivia. Digo, ah, sí. Dice, yo soy de Austria. Oh, ¿usted viene de lejos entonces? Me dice, sí. Vine a Bolivia porque yo vi la película, la serpiente grandota, ¿cómo se llama? Anaconda. Y dije, yo quiero conocer las anacondas. Así que me tomé mis vacaciones de 2 semanas allá en la selva boliviana. Y conocí las anacondas. Digo, ¿y ninguna se la tragó? Dice, no. Cosa chula, papá. Le digo, ¿y dónde te aprendió a hablar español? O en España. Yo viví, qué sé yo, cuántos años en España, pero muy conversadora la muchacha. Bueno, y ahí hablamos hasta que abostecé un par de veces porque era a la 1 de la mañana, ya el avión venía volando. Y ella como que se dio cuenta que había que dormir. Y ahí fue el lío, compadre. Brian, nos dormimos todo el mundo. Qué rico. Usted cuando está cansado, fue una semana muy fuerte. Predicamos 5 veces al día. Teníamos culto a las 5 de la mañana con todos esos muchachos. 1000 y pico de muchachos. Culto a las 7:30 con el personal. Culto a las 9 con los muchachos. Culto a las 3 con los muchachos. Y culto a las 7:30 de la noche con los muchachos. 5 cultos al día. Así que venía explotado. Compadre, me dormí como un bebé. Ay, mamacita. ¿Saben que cuando viene de noche las luces del avión la apagan? Quedan una lucecita tenue. Cada vez que me acuerdo de eso se me pone de gallina la piel. Y vengo dormido, pero dormido así, sí, profundo, compadre. Como a las 3 y pico de la mañana se me ocurre abrir los ojos. Y estoy durmiendo. O sea, el consciente mío está durmiendo, me despierto y miro. Y veo todo así como en penumbra. Y siento al lado ese ronquido raro, que no es la manera como Esther duerme. Y cuando digo, miro para el lado, y cuando veo yo esta cara de esta mujer, digo, ay Dios mío. Y mira, se me llenan los ojos de lágrimas. Y empieza el corazón. Uno se puede morir de un susto, ¿eh? Y empiezo yo a buscar. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Ay Dios mío, pero ¿cómo es posible? Empecé a pelear. ¿Y cómo tú me dejaste hacer una cosa igual? Porque estoy durmiendo. Se supone que estamos acostados durmiendo. Y veo yo esa cara de esa tipo así. ¿Sabe que la gente durmiendo se pone feo, se pone raro? Digo, ay mi madre, ¿qué será? Entonces empecé a buscar en mi mente, porque si usted llega a una cosa mala tiene que haber un proceso. Y no encuentro el proceso. Digo, pero ¿y cómo fue esto? ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Pero y qué fue lo que pasó? Oye, empiezo a sudar y cuando yo empiezo a desesperarme porque ya voy a explotar, prenden las luces. Y se despierta la muchacha y me mira y me dice, pasa algo. Digo, no. Me paro y me voy al baño, me lavo la cara y empiezo a reír. Y risa. Sentí el corazón. Usted no ha sentido el corazón como que se le va a salir por la boca. Yo decía, tanto que me he cuidado, tanto que me cuidé toda mi vida. Y ahora, ¿cómo le voy a la cara a la gente? ¿Y qué voy a pasar con la vida mía? Y y mis hijos, y el ministerio. Dios mío, sacrificado. Mi madre, ese sí fue un susto duro, ¿eh? ¿Me entiende? ¿Sí o no? Mejor entremos al tema de la noche. ¿Qué le parece? En el libro de Job, en el capítulo número 1, en Daniel capítulo 4, versículo 23 dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Dice el versículo 24, Daniel capítulo 4, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo,
que ha venido sobre mi Señor el Rey. ¿Hay un concilio celestial que lo juzga todo, sí o no? Sí. ¿Hay vigilantes buscando que pase en la tierra, sí o no? Sí. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿vinieron 3 personajes a la casa de Abraham o no vinieron? Sí. Cuando los 2 personajes se fueron a Sodoma y Gomorra para destruir la ciudad, ¿de quién se quedó hablando con Abraham? Entonces, ¿están los ángeles caminando por la tierra, sí o no? Sí. Y si tú lo sabes, ¿por qué ese estilo de vida? ¿Por qué esa manera de ser? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué ofender a Dios en su sola presencia? ¿Intercedió Abraham delante de Dios en beneficio de Sodoma y Gomorra? ¿Aceptó Dios que intercedieran por esas ciudades? ¿Estaban dañados completamente? ¿Anda buscando Dios intercesores para no destruir las ciudades? Sí. Anda buscando que tú intercedas por esa gente que peca, no que las critique, no que las condene, no que las acuse, sino que interceda por ellos. En lugar de poner por alto sus maldades, sus pecados y sus debilidades, ruega y pide a Dios que el Espíritu Santo vaya y los toque. ¿Sí o no? Entonces, cuando lee los discursos de Job, dice que él era pan para el hambriento, y iba y sostenía a los que no tienen nada, intercedía y ayudaba a todos los que habían caído. Por eso Dios tiene tan buen concepto de Job. El concilio celestial. Job, capítulo 1, versículo número 8. Vamos a darle un poquito del tema de la noche. Me encanta esta frase de Job y me gusta cómo Satanás la confirma. Perdonen, pero creo que debemos terminar ahora. Es como cuando uno va donde la novia. Cuando el asunto se pone más bueno hay que irse. Doña María decía hasta las 10. Compadre, yo llegaba a las 7:30. Y cuando habíamos pasado 5 minutos, le pasaba a Doña María. Rum, y yo le decía, el reloj de María tiene que estar malo. Hace 5 minutos que yo llegué. Y la pobrecita me decía, no, gordo, ya van a ser las 10. Digo, ay, ¿tú estás contenta entonces que vayan a ser las 10? Dios bendiga a esa mujer. Eso es lo más bueno que hay en el mundo. Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de qué dice? Apartado del mal. ¿Qué significa apartado del mal? En el verbo que utiliza aquí en el idioma hebreo, significa desviado del mal. Es decir, el mal está aquí, pues entonces se desvió para el otro lado. ¿Entendieron? Sí. Desviado del mal. No tomó el camino del mal, sino que tomó el otro camino. ¿No le gustaría tomar ese otro camino? Pero me gusta más como el apóstol Pablo describe el significado de la palabra apartado. Y me gusta más porque hasta Satanás lo entendió y lo explicó y lo interpretó. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Mira el valor y el significado de la palabra apartado. El verbo aforizo, de donde viene la palabra horizonte. Es interesantísimo esto. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Recuerde que estamos hablando de apartado del mal. Estamos hablando de Job. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo ahora? Llamado a ser apóstol y ahora apartado para el evangelio de Dios. Cuando uno mira en la expresión de Pablo, cuando uno estudia lo que Pablo quiere decir, cuando uno entiende la mentalidad de Pablo, descubre lo siguiente. Pablo dice que él está aforizo, que él está apartado, que él está separado, que él está colocado en otro lugar para el evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Ustedes ven cuando uno va al mar, que al final se ve como que el cielo y la tierra se unen, a eso le llamamos horizonte. ¿Sí o no? Sí. De aforizo viene la palabra horizonte. Apartado. Cuando usted va en un barco y va en alta mar, y usted mira para todas partes y no ve tierra, se da cuenta que para todos los lados ve como que el cielo y la tierra se pegaron. Notan como si hay un círculo alrededor de usted. Entonces usted está aforizo, está apartado, está en otro círculo. El pensamiento de Pablo dice que ahora él está aforizo, está separado, está colocado en ese círculo del evangelio, en ese círculo donde solo pertenece Dios. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios habla acerca de Job, Satanás expresa con sus palabras que Job estaba viviendo en ese círculo con Dios.
Job capítulo 1. Mire qué cosa rica. Este libro es una joya. Este libro es más sabroso de lo que nadie se imagina. Job capítulo 1. Miren lo que dice Satanás. Job capítulo 1 versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué cosa había hecho Dios? Había hecho un círculo alrededor de él. ¿Le gustaría a usted que Dios tuviera un círculo alrededor de usted? Estaba bregando con una señora que tenía unos demonios. Y esos diablos me dijeron: hemos intentado matarte muchas veces. Si no fuera por ese que te acompaña, hace tiempo que te hubiéramos matado. Sí, he vivido un accidente bien feo. Y he tenido experiencias de accidentes que no sé cómo no han ocurrido. Pero he visto cómo Dios ha estado aforizo. Me ha apartado para vivir en su círculo. ¿Le gustaría a usted esta noche estar apartado para vivir en el círculo de Dios? ¿A cuánto le gustaría estar apartado para el círculo de Dios? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de los jovencitos aquí tienen 30 años o menos? No estoy discriminando a nadie. ¿Cuántos tienen menos de 30 años? ¿Se pueden poner en pie? Gócense que ya yo pasé por ahí. Escuche bien mi pregunta ahora, por favor. Escuche mi pregunta. Escuche la pregunta. Nosotros vivimos en un mundo en guerra. Aquí no hay paz, no hay tregua. El príncipe de este mundo, llamado Satanás, tiene guerra con los hijos de Dios. Estamos en medio de la batalla de dos ejércitos muy poderosos: los ángeles de Dios y los ejércitos de Satanás. Usted y yo estamos en el medio. Curiosamente, en nosotros hay dos naturalezas: una naturaleza mala y pecaminosa, Satanás la reclama, y una nueva simiente que Dios nos dio. Tenemos la guerra dentro de nosotros. El Señor ha prometido, como con Job, hacer un círculo a nuestro alrededor. Y si problemas o desgracias vienen, promete estar con nosotros. Mi pregunta a ustedes, muchachos de menos de 30 años, escúcheme bien. Cuando yo le entregué mi corazón a Jesús tenía apenas unos 19 años. Ya han pasado casi 30 años y he estado caminando con Él. Dios nunca me ha faltado. Yo le he faltado muchas veces. Pero cada vez que voy, con la vergüenza de haberle fallado, me llena de tanto gozo sentir su abrazo y siempre las mismas palabras: tranquilo, Andrés, yo sigo contigo, y yo te perdono, vamos de nuevo, mi hijo. A veces en las madrugadas lloro mucho cuando estoy hablando con él y le pido: Señor, perdóname. Señor, tranquilo, Andrés. Y otra vez vuelve y me levanta. Dice un proverbio japonés: si caes 7 veces, levántate 8. Pero levántate. Dios siempre, 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 siempre recibe a sus hijos. Yo no sé cuántas veces tú has caído. Yo no sé lo que has hecho ni lo que estás haciendo. Una cosa yo sé: si hoy tú decides sinceramente entrar al círculo de Dios, entonces Dios te va a circular, te va a rodear y va a hacer de ti un instrumento poderoso. Escucha mi pregunta, por favor. Quiero que sea bien sincero contigo mismo, sin apasionamiento, sin psicología, sin ninguna de esas tonterías. Si tú has sentido la necesidad de estar más cerca de Dios, de que tu vida se convierta en un poder en un mundo de maldad, en una luz en medio de las tinieblas, de ser un ejemplo para tus amigos y amigas, para tu mamá y tus hermanos, de ser alguien que glorifique a Dios. Si tú tienes esa necesidad esta noche, si tú quieres ser esa persona, entonces vamos a acomodarnos aquí al frente de alguna manera. Yo no sé cómo. Pasa al frente conmigo. Digo: Padre Celestial, gracias. Gracias por la oportunidad de reunirnos en estas primeras horas de su día santo, para estudiar su palabra, para cantar alabanzas a su nombre, para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por estos jóvenes y jovencitas que, reconociendo su situación y condición, han tomado la decisión de acercarse más a usted. Señor querido, ellos no han hecho una decisión basados en sus méritos, en su sabiduría o en su poder. Como todos nosotros los adultos, han tomado la decisión basados en su gracia, en su misericordia, Señor, en su santo amor. Como ministro del Evangelio les ruego que tome a cada uno de estos jovencitos y jovencitas, que los cubra con su manto de justicia, que los unja con su Espíritu Santo,
que los llene de su gracia poderosa, cambiándolos y transformándolos a la semejanza de Jesús. Que de hoy en adelante en ellos, oh Dios, su espíritu se haga el dueño, el amo y el Señor. Y su carácter sea más semejante a nuestro amante Salvador. A los amigos y amigas que nos acompañan, denle una bendición abundante y permítanos esta noche descansar en paz y en comunión con usted. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones sean puros, sean humildes y sencillos. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre santo de Jesús.